Para mí el modelo económico del gobierno está prácticamente acabado. Tiene un atraso cambiario que tiene que corregir. Segundo, porque las reservas netas, a pesar de este swap que va a tener, van a seguir siendo negativas. El swap que vamos a tener con Estados Unidos no va a ser deuda pública, porque aparentemente lo va a tomar el Banco Central, entonces va a ser un pasivo del Banco Central, y como el Banco Central es autárquico, no depende del sector público, no se considera deuda pública. Nosotros tenemos un drenaje de divisas que tenemos que informar mes a mes al Fondo Monetario, lo hacen todos los países esto, de cuántas divisas van a salir. En esa hoja de drenaje va a entrar completamente los 40.000 millones de dólares. ¿Está bien? Ahí se toma el total. Aunque se haga un uso menor, se toma el total. Entonces, en el drenaje de divisas vamos a tener un drenaje de 40.000 millones que se va a notar más. Es decir, que las reservas netas del país van a ser más negativas. ¿Está bien? Si bien no va a ser deuda pública, vamos a tener reservas negativas más pronunciadas todavía. El gobierno, con los dólares que va a tener, no va a afrontar los vencimientos de deuda de los próximos 12 meses. ¿Está bien? Es por eso que digo que está acabado. Por otra parte, obviamente, este modelo no logró de alguna manera recuperar las expectativas sobre el nivel de actividad, que es lo que nos está pasando a todos, ¿no? En los hogares, el jefe de hogar observa que el ingreso no le alcanza, sobre todo los de menores ingresos observan que aquellos servicios los cuales podía disfrutar, que era como la educación pública, la salud, se ven recortados y se ven limitados. Bueno, los empresarios tienen que dirigir una unidad económica, no ven las expectativas hacia adelante. El empresariado nacional no ve hacia adelante expectativas de mejora futura. ¿Se acuerdan en febrero cuando Fantino trató a Frenkel y a Fanelli de conochantas, de cucarachas? ¿Saben por qué los trató de cucarachas? Porque habían anticipado que había que devaluar y corregir el tipo de cambio, para que justamente no ocurriera esto en las elecciones. Le anticiparon al gobierno el escenario. Y en ese momento se dio una discusión técnica con Milei, después de ese distrato de Fantino, que tenía que ver una cuestión técnica. Los economistas, para ver si el tipo de cambio está atrasado o no, usamos un índice que elabora el Banco Central, se llama el índice de tipo de cambio real multilateral, ¿está bien? Que tiene en cuenta el tipo de cambio nuestro y la inflación de los distintos países que son socios comerciales nuestros. Se toma un promedio. Si el índice está por arriba del promedio, quiere decir que el tipo de cambio real es competitivo, la economía nuestra es barata y la mayoría de los sectores pueden exportar, ¿está bien? Y el volumen de exportaciones va a ser alto. Y eso te permite un proceso de acumulación de reservas. Cuando vos estás por debajo de ese promedio, el peso se aprecia. La economía argentina es cara y cuesta exportar, ¿no? Entonces lo que estaba diciendo ahí es justamente que hay que devaluar. Entonces la crítica que hace Milei dice, miren, el promedio está tomado del 97 en adelante, hay que tomarlo desde el 91. Y es ahí donde ingresa Cavallo y le dice, señor presidente, en su web colgó un documento, le dice, ese es el documento de Borestein que estimó el tipo de cambio desde el 91 a noviembre del 2024, baja el promedio, y lo que observamos, dice Cavallo, es que hay un desajuste en el tipo de cambio, hay que ajustarlo en un 20%. Ahí es donde Milei se enoja con Cavallo y termina echando a Sonia Cavallo. Bueno, todo eso se anticipó con mucho tiempo. Tiene que tomar deuda, se ve forzado a tomar deuda. Cuando veíamos los vencimientos que a partir de los vencimientos de Alef en adelante, el gobierno entraba en una etapa complicada. Las reservas netas son negativas en 7.500 millones de dólares. ¿Está bien? Eso con el swap no va a mejorar, le dije que va a empeorar. En términos de vencimiento de deuda, de acá a diciembre, por servicio de la deuda tienen que vencer 26.000 millones de dólares. De esos 26.000 millones de dólares, 22.000 millones son con bonistas. Si fuera con el Banco Central, con algún organismo, se podría hablar y estirar los plazos. Pero con bonistas es mucho más complicado. Para el año que viene de vencimiento de deuda estamos estimados, el último dato a junio que tenemos, 86.000 millones de dólares. ¿Está bien? Entonces, no hay swap que nos pueda salvar, ¿no? El gobierno, a pesar de este swap, se va a ver forzado a hacer un ajuste fiscal que ya lo están avisando. ¿Para qué? Para poder pagar los vencimientos de intereses de deuda que tiene. Va a tener que reprogramar deuda. Entonces va a tener que hacer todo un circo, digamos, para poder, aún con esta gran ayuda que le da Estados Unidos, que es única en la historia, y que por otro lado, si hablamos que el Banco Central tenía que ser autárquico, bueno, la relación que ahora tiene ya no es solamente con el Tesoro argentino, con el gobierno argentino, sino que tiene una dependencia con el Tesoro de Estados Unidos. ¿Está bien? Y con muchas relaciones que no sabemos qué es lo que se está tejiendo, lo que se está tramando, lo cual es tremendamente complicado.
El modelo, tal cual, este modelo económico, está acabado, ¿no? A mí ya no tiene mucho sentido costarle las costillas al gobierno. Me parece que hay que empezar a pensar en otro modelo, en cómo hacemos que se mueva la economía. Hay dos formas: política fiscal, política monetaria. La política fiscal está bajo revisión. El gobierno ha hecho algunos ajustes que pueden ser que sean necesarios, donde había excesos. En otros se pasó de rosca, como es la cuestión universitaria, como la cuestión del Garrahan, la cuestión de discapacidad. ¿Está bien? Y la otra es la política monetaria. Y es ahí donde nosotros tenemos una ideología que nos han venido, que le hemos comprado sin darnos cuenta qué es lo que hay detrás. Cuando se emite, claramente la emisión genera inflación, de eso no hay duda. Pero en el Banco Central de la Argentina hay técnicos, y los técnicos tomaron su recaudo. Toda esa emisión fue absorbida vía LELIQ y LEVAC, que son los instrumentos del Banco Central. Eso permitió que la oferta monetaria de la Argentina estuviera estable desde 2001 a la fecha. Se mantiene constante. ¿Está bien? Y eso fue un negocio fenomenal ¿para quién? Para los bancos, que con tasas muy altas se hizo una transferencia de recursos desde la sociedad a los bancos. ¿Está bien? Y eso no es que lo digo Facundo, que es un militante del radicalismo. Lo dice el propio Banco Central cuando dio de baja las LELIQ y las LEVAC. En el comunicado dice, esto se terminó con el subsidio financiero a los bancos. ¿Está bien? Y empezó otra rueda financiera. Eso fue lo que no dijo. Entonces tenemos que empezar a mirar, bueno, ¿cómo reactivamos la economía? Bueno, muchachos, tenemos que empezar a mirar qué pasa con la política monetaria. La Argentina está estancada desde hace muchos años, no está creciendo. Tenemos que empezar a ver de dónde sacamos los recursos para financiarnos, porque no podemos seguir tomando deuda ni con organismos multilaterales o con otros países. Tenemos que ver de dónde sacamos las herramientas. Y para eso hay que observar la política monetaria, ver qué es lo que podemos hacer para empezar a generar proyectos de vivienda, empezar a generar fomento a las exportaciones, fomento a las economías regionales. Tenemos que empezar a generar laburo. Si no generamos laburo, no hay modelo sostenible que vaya hacia adelante. El modelo financiero está acabado. Entonces tenemos que empezar a fijarnos cuáles son los instrumentos que tenemos, sin pasarnos de rosca, obviamente, en el control de la inflación y en el control del déficit fiscal, donde la economía de alguna manera se pueda empezar a reactivar, ¿no? Estamos viviendo en términos internacionales un tiempo inédito, un tiempo de cambio, un tiempo de reseteo del poder global, no solo económico, no solo en términos de poder, no solo en términos comerciales. Se están modificando los flujos, ¿no es cierto? Hay una competencia muy grande por la hegemonía, está en debate el sistema financiero y su continuidad. Concretamente hay un tiempo que todos conocimos que ha finalizado y todavía el nuevo tiempo está tardando en llegar. El ejemplo mayor es el de las organizaciones que representan el tiempo que pasó. Digo, ya que estamos en tema económico, la Organización Mundial de Comercio hoy es una entelequia. Ustedes saben, por ejemplo, que los máximos aranceles permitidos por la Organización Mundial de Comercio son 35%. Sin embargo, se revolean, lo vemos a Trump revolear 100% para un lado, 120% para el otro, 50% a Brasil, 50% a la India. Bueno, por lo tanto, digo, no existe. Yo trabajé en Naciones Unidas y las propias Naciones Unidas hoy están ausentes. Se ha cerrado el conflicto en Gaza, ¿no es cierto? Israel. Allí va el presidente de los Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas, bien, gracias. Es decir, las organizaciones representativas del tiempo que pasó, del tiempo desde la posguerra hasta lo que conocimos nosotros, han finiquitado. ¿Por qué? Porque el tiempo económico, el tiempo de poder ha cambiado en sus formas, en la forma de hacer aquella globalización que implicaba el alargue de largas cadenas de valor, donde se diseñaba en un lado, la materia prima era de otro, se armaba en un lugar y se terminaba ensamblando el otro. El famoso made in podía ser de cualquier lado, ¿no es cierto? Todo eso, a partir de que asume Trump, sobre todo, la famosa guerra comercial o guerra arancelaria, como la quieran llamar, está marcando precisamente el final de una época. A mí me tocó estar en los Estados Unidos en el momento, integrando la misión de observadores, que fuimos observadores internacionales a las elecciones, y allá todo el mundo lo daba por sentado. Trump decía, la única guerra que va a quedar vigente es la guerra comercial con China. Es decir,
esto que estamos observando ahora, y por eso él se plantea terminar con los otros conflictos, con algunos tiene suerte, con otros menos, lo de Ucrania continúa, bueno, continúan algunas otras cuestiones, hay quien dice que tampoco lo de Gaza está terminado, pero bueno, lo concreto es que el tema central es este, el tema de la guerra comercial. Y las malas noticias en términos globales de los últimos días son dos. La primera, yo diría, es que está quedando en claro que hay una inflación global subyacente que todavía no se ha manifestado ni se está manifestando en su real dimensión. Es lógico. Cuando vos aplicás aranceles, los aranceles se trasladan a precios, esto genera inflación en la mayoría de los países. Y el segundo tema que está quedando claro es que en esta puja, en esta guerra comercial, el más beneficiado y está sacando ventaja es China. En estos momentos nadie discute que esta guerra la está ganando China, digo la guerra comercial. Y si no, miremos qué está pasando con ciertos, diríamos, elementos que son tomados siempre como reserva de valor. El oro está en sus máximos históricos, la plata está en sus máximos históricos. El oro multiplica por 4 el crecimiento del índice de Standard & Poor's 500, S&P 500, que marca en un tiempo de rally alcista, o sea, de buen movimiento de las acciones. Sin embargo, el oro 4 veces más. ¿Y esto por qué es? Es una medida de la incertidumbre, obviamente, pero no solo es una medida de la incertidumbre. Cuando además de la bolsa, digo, los índices, cuando además del oro, cuando además de la plata, cuando además del Bitcoin, cuando además las acciones de las tecnológicas, las 7 grandes, van todas hacia arriba, no es un alza de mercado, es el final de un sistema, el final del sistema financiero que hemos conocido. ¿Y por qué? Y ustedes observen, esto del oro tiene que ver con la pérdida de confianza que hay en el sistema de las monedas fiat. ¿Qué es el sistema de moneda fiat? Fiat viene del griego, ¿no es cierto? Hágase, serían las monedas de curso legal. Está perdiéndose confianza en la reserva de valor en el dólar, en el euro. Acá no estamos hablando de una moneda en particular, pero claramente se está perdiendo confianza en que el sistema de las monedas de los bancos emitidas por los bancos centrales, garantizados por los gobiernos, ha entrado en crisis. Y esto origina entonces que por primera vez los bancos centrales vuelven a tener sumados más reservas en oro que en dólares. Desde 1995, cuando se habían cruzado las curvas, antes obviamente había más reservas en dólares, a partir de ese momento la mayor cantidad de reservas en los bancos centrales estaba en dólares. Esta curva se acaba de cruzar nuevamente y a partir de ahora el oro pasa a ser el elemento central que buscan los bancos centrales para precisamente resguardar el valor. Y acá viene la sorpresa. ¿Quién es el que más oro está atesorando en estos momentos? China, sin duda. Entonces, ¿China por qué lo hace? Lo hace desde varias perspectivas y con varios beneficios. Primero, para fortificar el yuan, obvio. Segundo, para desligarse o desengancharse de la influencia de Washington. Y tercero, para plantearse como una alternativa de reserva de valor para otros países, es decir, geopolíticamente, que los países del BRICS no solo sigan guardando su oro en New York o en Londres, sino también vayan a Beijing. Y este es un dato nuevo que está marcando que no solo se está ganando la guerra tecnológica, porque ellos tienen en esta guerra por la inteligencia artificial, el elemento central son las tierras raras. El 95% de las tierras raras está en poder ¿de quién? De China. Digo, para darnos cuenta la importancia de lo que estamos hablando y el marco en el que tenemos que movernos. Por eso resultó tan insólito, o resulta tan insólito, que Argentina tenga un alineamiento internacional, yo diría automático, con Estados Unidos e Israel. Caputo hablando en idea, no, Caputo no habló en idea, mandó a idea un video grabado antes de ayer donde explica que
qué es lo que los empresarios pueden esperar, que hay que confiar en el gobierno, que hay que profundizar, etc. Yo dije, la imagen de hoy es de Caputo, pero hablando en la gloriosa JP Morgan. Está con el escudo atrás, él y Bausili, dos empleados del JP Morgan, diciéndole a los accionistas de JP Morgan qué es lo que se viene. Y le digo, y la economía real, en realidad, la imagen de hoy, paradójicamente la da el presidente de la sociedad rural, Pino. ¿Qué dice Pino? Vamos a seguir vendiéndole a China, pero obviamente el 90% de las exportaciones de carne argentina van a China, el 75% de los pellets y de la soja y de los granos van a China. ¿Cómo vamos a dejar de venderlo? ¿Cómo puede plantearse un escenario internacional donde aparezcamos peleados con nuestros dos principales socios comerciales? Con Brasil y con China. Está claro que estamos en medio de un proceso de cambio que hay que reconocer y que tiene una dinámica propia que no muchos conocemos, porque también es cierto que ese contexto está supeditado también a algo que es algo muy novedoso, la forma en que se gestionan las decisiones de política internacional en el mundo desde que Donald Trump es presidente cambió totalmente, porque todo el mundo ya tiene más o menos identificado el perfil de Trump como presidente. Tiene un marco de atención muy acotado, no es impaciente, tiende a actuar por capricho, no por reflexión, es impredecible. De hecho, podríamos preguntarle al presidente Milei si pensaba que el salvavidas de plomo que le tiró el martes Donald Trump en la oficina oval era lo que esperaba. Pero, como alguien dijo, nadie puede saber lo que Trump va a hacer o decir. A veces le sale mal, a veces le sale bien. Sobre la paz en Gaza, los rehenes los soltaron. Así es. Bueno. Pero ese es un contexto en el cual, como bien dijo Miguel, todo lo que los mecanismos aceitados que daban sustento a una previsibilidad global están alterados porque ya no existe esa previsibilidad, porque el actor principal en el mundo actúa por capricho y cambia de idea o de opinión. Los aranceles subieron y bajaron, y cuántas veces los aranceles de 100% a China con las tierras raras, ¿están o no están? Se anunciaron, reculó con chancletas, no lo sabemos. Siempre hasta el día anterior a la aplicación hay tiempo para corregirlo. Más todavía ahora que está cerrado el gobierno federal, claro, entre otras cosas. Ya está. Uno tendría que pensar cómo van a hacer para implementar realmente las medidas con el gobierno federal. Los empleados no van porque no les pagan, porque no hay plata para pagarles. Esto es algo que es difícil imaginarse en un contexto como el de la Argentina. Pero vamos más, retrocedamos un poco. Facundo dice, el plan económico del gobierno ya fracasó. Yo no estoy de acuerdo con que ya fracasó el plan económico del gobierno. Lo que digo es que el gobierno nunca tuvo un plan económico y sí tuvo una serie de parches y medidas un poco al estilo de lo que hace Trump. A diferencia de lo que viene haciendo Trump, al gobierno argentino esto al principio le salió más o menos bien y desde enero de este año le viene saliendo horriblemente mal, todo. Pero hablar de fracaso de un plan me parece concederles la existencia de un plan que no había. Yo lamento, pero eso no se los voy a conceder. Porque además, hasta ahora, lo que hemos visto es un ancla inflacionaria basada en el atraso del tipo de cambio, y esto ya lo vivió la Argentina, se vivió en la época del Proceso y Martínez de Oz, con la tablita. Se vivió con la convertibilidad y Cavallo. Ambos, hay que decir, en el marco de un plan. Claro. Aquí es eso y nada más.
nada más que el ajuste. Entonces no tiene que extrañarnos que todas las variables y todo esté mal y que la actividad esté por el suelo. Yo te escuché a vos decirlo en la radio ayer, anteayer, qué sé yo, estamos en esta inflación, hay que decirlo. Y la realidad es esa, la actividad económica está muy, muy mal. Yo y lo hago más grave, receflación, digo, Bueno. pues recesión con inflación de nuevo. Y el problema es que esto acarrea, le quita solvencia fiscal al sistema, en un momento en el que el ancla monetaria se centra en la no emisión, como él describió la situación perfectamente. No, es el capricho de no emitir. Entonces, ¿cuál es el ancla fiscal? No hay un ancla fiscal, porque la política fiscal no se ha revisado y de hecho la caída de la actividad está haciendo que la recaudación sea cada vez menor. Arca está recaudando mes a mes cada vez menos en términos reales, nominales también. Y esto se debe a dos razones. La primera razón es que la caída de la actividad hace que erosiona la base del IVA y cada vez hay menos recaudación. Y la segunda, y que no es menor también, es el que está aumentando el incumplimiento tributario, porque cuando la situación se pone cada vez más peluda, es cuando los contribuyentes empiezan a tomar la decisión consciente de financiarse con el fisco y no pagar, porque ya no hay, como no hay financiamiento. ¿Cuánto está la tasa hoy? ¿120? 125. 125. Bueno, Terrible. capital de trabajo, financiarse a 125, está fuera de la cuestión. Entonces, bueno, me financio con Arca. Además, si eso se combina con que la capacidad de investigación y control de Arca se ha deteriorado por una serie de razones que sería largo elaborar, entonces estamos en una tormenta perfecta. Sin ancla fiscal, con un ancla monetaria obsoleta y sin ancla inflacionaria que funcione realmente bien. Porque además, la otra cosa que hay que recordar es que el 2,1 al gobierno le dolió porque otra vez empiezan 2. Correcto. No es 1,9. Pero lo más importante es que cualquiera se da cuenta de que lo que pasa en las góndolas no tiene nada que ver con el 2,1. El INDEC sabe que los índices esos que usa para la canasta de 2004 están tan desactualizados hace 2 años que lo sabe. Por lo menos. Pero hay una decisión consciente de no actualizarlo para que no se note que la medición de la inflación es otro espejismo. No es tan flagrante como en la época del Napia Moreno, pero está cerca. Mirar la inflación núcleo es un proxy para la inflación que puede ser, y estamos Hoy 3.7. Estamos cerca, iba a decir, casi 4. Y eso es un reflejo. ¿Y cuánto es 4% de inflación anual? ¿Mensual, anualizado? No, más de 120. 120. Porque es la acumulación, el anualizado. Entonces, esto de decir que se terminó con la inflación es otro anuncio que es una falacia, es mentira, es falso. Se debe visualizar en la sociedad que hay una tercera vía, que están buscando plantear una alternativa frente a este dilema de un modelo ultraconservador que está fracasando a ojos vistas y el pasado populista que tampoco es la respuesta que el ciudadano común necesita. Y está viendo, luego de esta inquietud cambiaria, por llamarla de alguna manera, estas horas que estamos viviendo, es muy importante poder transmitir este mensaje desde el punto de vista, por supuesto, social y también desde el punto de vista político. Algo hay que hacer para visualizarlo de otra manera un poco más gráfica. Diría que en los 70 había Guerra Fría y había frentes de combate. Uno era Vietnam, entre el comunismo y el capitalismo. Y Saigón era el centro de atención. Y Estados Unidos puso toda su energía en fortalecer Saigón.
Hoy hay otro enfrentamiento en las sociedades entre el ultraconservadurismo ortodoxo que pretende destruir las democracias liberales, progresistas, quitarles valor, y quienes creemos en las libertades, en la democracia y en el progreso. Y Buenos Aires es un frente. Y aquí llegó el auxilio de Estados Unidos para sostener el mundo ultraortodoxo, como una experiencia casi de laboratorio. El derrumbe era visible. Llegó el séptimo de caballería a interrumpir la caída del dólar y poner un poco de calma en las expectativas generales para ver cómo se sigue adelante. Y se prometieron primero apoyo, después 20.000 millones de dólares, ahora 40.000 y lo que sea para sostener Saigón o Buenos Aires. Se dice, bueno, se ha hecho una importante política fiscal, un importante ajuste fiscal. Falso. No hay tal ajuste. Lo que hay es búsqueda de un resultado a como dé lugar. No es una política fiscal racional donde hay prioridades de gasto, prioridades de ingresos, búsqueda de alternativas de ingresos, si hay prioridades que atender. Nada de eso lo tenemos a la vista. Se mantiene el esquema tributario y para colmo se aplican instrumentos de emergencia como blanqueo, pero para sostener el programa cambiario y no para poder atender otras prioridades. Entonces se vive las crisis del gas, la destrucción del sistema de la infraestructura, del sistema de transporte, la falta de energía que no se nota, gracias a que, entre comillas, gracias a que la economía está parada y entonces todavía se puede tener cierto nivel de abastecimiento energético, pero que si la economía creciera no sería posible mantener. Pero ese no es el único error que se hace cuando se evalúa la política fiscal del gobierno. El segundo ya es técnico, económico. Se dice que la política fiscal contribuye a la contención inflacionaria. Nada que ver. No es un instrumento antiinflacionario. En todo caso, puede ser un instrumento que apoye una política monetaria coordinada. Dicen que esta vez la crisis no va a ser como la de 2021. No lo va a ser porque llegó el séptimo de caballería, pero esta crisis no va a ser como la del 2021 porque ahora hay ajuste fiscal. Bueno, iba a ser peor, habiendo por lo menos un resultado fiscal. Estas son el tipo de falacias que pretenden encubrir la inexistencia de un auténtico plan económico, plan de estabilización. El único instrumento antiinflacionario ha sido el atraso cambiario. El atraso cambiario, aunque fuera sostenido en el tiempo, tiene consecuencias devastadoras para la actividad. No son tan ignorantes, son conscientes de lo que trae el atraso cambiario. Pero detrás de esto está el modelo que se llama extractivista, el modelo primario exportador. Una economía extractivista, una economía primaria que exporta el campo y después los combustibles y la minería puede soportar un tipo de cambio muy bajo. Lo que no puede es dar trabajo, lo que no puede es progresar. Pero en ese modelo extractivista, con la regulación de las inversiones a través del RIGI, creando enclaves dentro del territorio, las empresas que inviertan bajo este régimen son dueñas de las divisas, tienen tratamiento fiscal especial. Para ese modelo, esa es la respuesta. No es el modelo que podemos compartir nosotros. Entramos en el título de la reunión de hoy, que es ¿y qué nos espera después del 26 de octubre? Bueno, también lo dijeron los diarios, Morgan Stanley. Devaluación. De algunas formas posibles de acuerdo al resultado electoral. Donald Trump, para que fuera claro, más claro agua, también lo anticipó. Si el resultado electoral es más o menos salva la ropa, el oficialismo puede mantener una cierta banda cambiaria, entrar más alta, entrar en una flotación y tratar de regular esa devaluación. De lo contrario, tendrá que ser una devaluación importante. Junto con esa asistencia vienen algunas exigencias. Tiene que ver con el orden interno, que son las reformas. La reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma previsional. Y se dice que deben ser parte del ajuste final, del recalibramiento del modelo. Alerta radicales. ¿Estamos de acuerdo en las tres reformas? Genéricamente sí.
Me dicen de ir al cine a ver una película de aventuras, una película musical, vamos, de terror no. Estos nos proponen una película de terror. Las reformas tributaria, laboral y previsional tienen como eje común bajar las contribuciones del sector empresario. En algún caso podemos estar de acuerdo, en otros debemos pensarlo con alternativas, pero lo que nosotros necesitamos es una reforma tributaria que aumente la progresividad del sistema. Eventualmente se podrán unificar algunos impuestos a través del IVA y demás, que no es un impuesto progresivo precisamente. Eso puede ser un costo aceptable, pero el trasfondo debe ser ese, no es lo que se va a plantear. La reforma laboral para dar más flexibilidad laboral puede ser interesante, pero no es para que sea fácil el despido, el hire and fire, como diría Donald Trump, contratar y echar con toda facilidad. Eso no es lo que nosotros podremos apoyar. Y finalmente, la reforma previsional, que es para consolidar el desfinanciamiento del sistema que se ha estructurado en estos últimos años. En lugar de pensar alternativas o nuevas ideas para lograr la sustentabilidad del sistema previsional, lo que se va a plantear, obviamente, es equilibrar hacia abajo y reducir las obligaciones del Estado. Así que a los que tienen peluca y que hablan de que van a apoyar las reformas, habría que advertirles un poco que no es el pensamiento de esta casa, de este partido, de los amigos e incluso de muchos otros socios partidarios. Vamos a recordarlo también a Arturo Illia. Ted Sorensen, que fue uno de los asesores líderes del equipo de Kennedy, escribió, luego de su trágica muerte, una biografía de esos años, 1000 días que conmovieron al mundo. Allí se cuenta una anécdota, o un suceso, más que anécdota. El embajador de Estados Unidos le pide a Miguel Ángel Zavala Ortiz, ministro de Relaciones Exteriores, entrevistar al presidente para hacer una presentación. Arturo Illia le da la entrevista prácticamente al día siguiente, lo recibe en Olivos, de pie, y no bien lo vio, y antes de darle el asiento le preguntó: ¿viene a reclamarme por los contratos petroleros? Afirmativamente, respondió afirmativamente el embajador. Ahí está la puerta. Y lo declararon inmediatamente persona non grata. Y Kennedy, enterado, dijo: allí hay un presidente, no reclamemos más. No le corresponde a la oposición en este momento conducir el gobierno, pero sí le corresponde plantear una alternativa de futuro. Y esa alternativa, ya sin entrar en la cuestión de los detalles, tiene que pasar por un tipo de cambio alto y explícito, para que se sepa que el país va a tener una economía de 2 velocidades. Un tipo de cambio más bajo para el sector exportador, que va a pagar una contribución, y un tipo de cambio más alto para el resto de las actividades que son menos competitivas. Así hasta una convergencia futura que por supuesto escapa más de un gobierno. Sobre esa base se puede plantear una política monetaria activa y por supuesto una política fiscal equilibrada pero con prioridades y con las 3 reformas que nosotros podemos apoyar. Las 3 reformas tributaria, laboral y previsional que satisfagan el interés general y las necesidades de la población y no la de los hacedores de negocios. Y por supuesto, políticas activas en todos los frentes, para las pequeñas empresas, para la industria, pero también políticas de acuerdos, lo que se llaman políticas de ingresos. Combatir la inflación con cierto tipo de acuerdos. El modelo israelí es un ejemplo muy claro. Ellos lo lograron sin recesión, adecuar una inflación alta a una tendencia a la baja, que existe y es una obligación de esta tercera vía ir delineando con más claridad una alternativa futura para que la sociedad no caiga en las falsas opciones. Las elecciones van a llegar y el día después de las elecciones va a llegar, todo eso es inexorable. El resultado de las elecciones va a ser malo para el gobierno, eso también es inexorable y no hay forma de que lo pueda revertir. Puede haber matices, pero el gobierno va a declarar el éxito, la oposición va a declarar
el éxito y el día después va a llegar. Y lo inexorable es que no va a haber más remedio que devaluar. En realidad ahora el que puso la plata no es el Banco Central, Igual sino bajaron reservas. el Tesoro de los Estados Unidos. Las reservas bajaron por otros pagos que hubo que hacer. Pero como está interviniendo el Tesoro, esto para el equipo económico por ahora le sale gratis. No es gratis para el país. La penuria en el costado fiscal, los 1.500, entre 1.200 y 1.500 millones de dólares de recaudación tributaria que resignó el gobierno con la baja cero de las retenciones por esos 7.000 millones que ya se fueron, es un lujo que el país, que la economía en la situación actual no se puede dar, sin embargo se lo dieron y la plata esa ya no está. Y esa soja ya no está. ¿Cuánto va a ser y cómo va a ser? ¿Va a ser ordenado o no va a ser ordenado? Yo creo que en medio de todo el desbarajuste que se está generando, van a lograr convencer a los Estados Unidos de que sigan interviniendo en el día después y que la devaluación no sea una catastrófica como la del 2001. Esa es una opinión personal. Dos anécdotas para cerrar esto. La semana pasada en Washington con unos amigos nos estábamos acordando de Rudy Dornbush. No sé cuántos recuerdan quién fue Dornbush y qué fue lo que pasó. Dornbush es un economista alemán muy importante, muy relevante, tuvo mucho que ver en la apertura y la consolidación del esquema económico de Rusia después de la caída del muro. Un tipo, bueno, además un premio Nobel de Economía, claro. También. Yo tuve la suerte de trabajar con él en un par de ocasiones, pero la anécdota que quiero rescatar es del 2001. Y ahí también, yo estaba en Washington y se hizo en los organismos, lo organizó el Banco Mundial, pero estaban el Tesoro norteamericano, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, yo estaba en esa época en el fondo. Entonces se hizo un panel de todo el día acerca de la convertibilidad cayó, qué es el destino de la Argentina y qué pasa después. Y ahí hubo una famosa intervención de Rudy Dornbush, donde dijo, el problema es que la economía argentina no se puede dejar en manos de los argentinos. La única solución para esto es nombrar un panel de 5 economistas internacionales respetables y de darles el manejo de la economía argentina, porque los argentinos son incorregibles. Todos le tiraron de todo, con todo lo que había, faltó que alguien le tirara un zapato. Bueno, llegamos a ese punto. En el frente de la Cancillería argentina habría que grabar, escribir en letras doradas un lema: desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no perjudicar nuestros vínculos comerciales y económicos. Lo digo como introducción porque me parece que estamos en un momento en el cual precisamente venimos haciendo el camino inverso, y creo que lo primero que debiéramos plantearnos es esta situación. Los intereses nacionales, digo, que es el trabajo argentino, que es la producción, que es la búsqueda de nuevos mercados, que es poder llevar el trabajo y la mano de obra argentina al mundo, tiene que estar entre las prioridades nacionales, sin discusión. Pero además me parece que esto nos lleva claramente a la inserción. Yo creo que este lamentable alineamiento automático que estamos teniendo en estos momentos nos está afectando primero en términos comerciales, seguro, pero además nos está afectando en términos de la soberanía. Nosotros estábamos acostumbrados desde Ilia en adelante a ganar en Naciones Unidas todas las votaciones que habían en reclamo, ¿no es cierto?, de nuestra soberanía en las Malvinas. ¿Cuántos votos creen que vamos a sacar la próxima vez que esto se trate si seguimos votando automáticamente con Estados Unidos y con Israel como únicos acompañantes? Me parece que esto tampoco es tenido en consideración con la dimensión de la gravedad que tiene.
El segundo elemento, nosotros hace, 10 años hicimos un documento para la constitución del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, que tiene sede legal en esta casa, donde explicábamos qué debía hacer Argentina para el desarrollo de su comercio exterior fuera de las fronteras, en fronteras y adentro de las fronteras. Es decir, de qué manera nos planteábamos una política exportadora y las medidas que había que tomar. Yo ofrezco poner a disposición para los que quieran, lo vamos a hacer aquí desde la Fundación, para que se vea la vigencia que todavía tienen esos reclamos y esas propuestas para una política exterior vinculada precisamente a un comercio exterior que sea el que esté a la altura de esta circunstancia y de esta gravedad. Palanca de crecimiento. Palanca de crecimiento, sí señor. Y me parece que hoy estamos en una coyuntura en la cual hay que ser muy prudente en la toma de decisiones en el terreno internacional y hay que empezar a mirar las oportunidades que sin duda van a surgir en otras áreas del mundo donde hasta este momento todavía las exportaciones argentinas no llegan. Yo estoy mirando que nuestra inserción a nivel de los vecinos, el fortalecimiento del Mercosur debiera ser, obviamente, con las modificaciones y las adecuaciones que sean necesarias y que lleguemos en consenso, pero nosotros con Brasil tenemos que tener una relación muy especial y cuidadosa. Tenemos que plantearnos también el tema con México. Fíjense ustedes, México, Brasil y Argentina son los únicos países que tienen empresas automotrices y fábricas, ¿no es cierto?, de armado de automóviles. Estamos en un momento de transición en el cual, yo vengo de estar en Europa hace muy poco, la cantidad de autos chinos que se ven en las calles europeas es infernal. Todos ellos temían que que con el tema de los aranceles iban a verse inundados de autos norteamericanos. No, lo que hay son autos chinos. Bueno, este tipo de cosas no se están pensando. Nosotros podríamos plantearnos un acuerdo con México, Brasil y Argentina, donde las terminales de las multinacionales automotrices acordaran una política común. Lo hablábamos con Bruno Ferrari hace unos días, que él está en México instalado, bueno, integra nuestra comisión. Creo que hay mucho por hacer. No tenemos, me parece, que dejar ganarnos por esta suerte de resignación en la que muchos solemos caer. Pensamos que este camino hacia la insignificancia al que se está llevando al radicalismo tiene que ser rápidamente volanteado con otro destino. Es el aporte que tenemos todavía para hacer, sobre todo teniendo en cuenta que seguimos siendo la fuerza mayoritaria en la Universidad Argentina, debiera hacernos pensar que las posibilidades de renovación están latentes, pero que tenemos que crear algunos caminos para que esto sea posible. Y me parece que discusiones como esta, aportes como este, si bien sabemos que los medios y las formas de distribución no son las más óptimas, las nuestras, pero me parece que tenemos que hacer un esfuerzo para adaptarnos activamente a esta realidad si queremos transformarla. Y este tipo de cambio real que les contaba, si uno lo actualiza al día de hoy, el tipo de cambio debería estar en alrededor de 1.658 pesos para empezar a tener una economía competitiva, ¿no? El informe de Morgan hablaba a diciembre de un dólar de 1.700, en el mejor de los casos, 1.900 en el empate y 2.000, ¿no? O sea que la devaluación claramente, más allá de que estos 4 integrantes hayamos apostado a que una devaluación, lo está diciendo el propio Banco de los Estados Unidos, que en parte le está diciendo a Milei, tenés que devaluar después de las elecciones. Tema inversión, ¿no? Uno piensa que cuando, de inversión real estoy hablando, ¿no? El tipo que pone la empresa, que dice, la Argentina se está poniendo buena, vieja, sacá la plata del colchón que vamos a invertir en Argentina. Eso no sucede. Los empresarios cuando toman una decisión de inversión, lo que miran es el rendimiento de un proyecto contra el costo financiero de tomar una deuda. Es decir, emiten obligaciones negociables, títulos. Y para tomar deuda, obviamente, lo toman a un tiempo considerable. Entonces, cuando hacen una apuesta de inversión, no lo hacen en función de 1 año o 2 años. Lo hacen en función de 3 o de 5 años que se aseguran que la economía de ese país va a crecer. ¿Está bien? Eso, no sabemos si mañana vamos a tener reservas, no sabemos si en un par de meses vamos a estar defaulteando la deuda
mucho menos un inversor extranjero va a estar pensando en invertir en Argentina. Por lo cual la inversión difícilmente llegue. Bueno, me parece que lo que tiene que hacer la clase política argentina es ponerse los pantalones largos y apostar a un modelo productivo, ¿no? Luego de la crisis del 2001, todos esos trabajadores empleados que quedaron, los absorbió el Estado, ¿está bien? Y si tuvimos ese descomunal gasto, en parte fue porque, bueno, se llenó de empleados públicos del sector nacional, las provincias ni hablar, pero fue la forma en que la Argentina encontró cierta paz social, ¿no? Luego de lo que fue el 2001. Bueno, pero los deberes nos los hicimos todos. Lo que hay que crear es un modelo productivo y lo que falta. Y ahora nos queda poco tiempo y se da un contexto en el cual el modelo productivo está cambiando, ¿no? El modelo productivo de hoy se caracteriza por la biotecnología, las energías renovables y el blockchain, ¿no? Entonces, en ese contexto tenemos que repensar rápidamente cómo nos ordenamos socialmente para acompañar ese modelo. Y esto obviamente necesita también una cuestión de integración, que es lo que estaban hablando hoy. Necesitamos pensarlo en materia del Mercosur, ¿no? Entonces necesitamos alianzas que nos permitan de alguna manera pensar en un modelo productivo que sea claro en tal sentido. Un modelo, un ejemplo pongo, y puede haber otros más, puede ser el modelo japonés después de la Segunda Guerra Mundial, que se apoyó en los bancos públicos y en la producción para hacer fomento de exportaciones, generar empleo y valor. Bueno, dejo eso como comentario. Y obviamente todas estas reformas que hay que encarar para tratar de sacar a la sociedad de este estancamiento que tiene, necesita claramente de transparencia, ¿no? O sea, la transparencia tiene que ser algo que está por encima, va por adelante de todas las políticas que se hagan. Acá veo compañeros de la Auditoría General de la Nación que están encaminados en esos principios y no podemos hacer una política si no somos transparentes con las cuentas públicas, ¿no? Yo viví, milité en el conurbano y me tocó mirarle en Malvinas, Argentina, las cuentas a Carilino. Era un tipo que había sido carnicero y que se hizo intendente, y obviamente tenemos que exigir que dé transparencia de sus actos, ¿no? Claramente una persona que es de carnicero pasa a ser intendente, uno va observando que va haciendo algún cambio, algún adelanto, y uno dice, bueno, va acompañando, va haciendo algo. Ahora, a las universidades no les puedo exigir yo transparencia. Las universidades tienen por sí mismas que dar transparencia. Muchas son de nuestro palo. Bueno, tendrán que también acomodarse a los nuevos tiempos. Hoy es muy fácil bajar los datos del presupuesto nacional, ¿no? Uno va a entrar a la parte de presupuesto abierto y baja una cataratas y hay que saberlo analizar. Si sabes Python, que ya la mayoría de las personas manejan, es muy fácil analizar el presupuesto nacional de Argentina y tiene un retraso de un día para atrás, desde La Quiaca a Ushuaia. ¿Está bien? Y esto viene ya como dos gestiones, la gestión de Macri, la gestión de Alberto Fernández, mantuvieron esa página con esa transparencia. Bueno, lo mismo necesitamos que hagan las provincias y todas las instituciones públicas, ¿no? Entonces, creo que en esto también tengo que ser enfático. Miren, muchachos, la transparencia va primero y no tiene nada que ver con una cuestión política. Es una cuestión de principios. Hay que sacar el país adelante. Y si hay que sacar el país adelante, tiene que ser clara las cuentas, cómo la manejamos, ¿no? Bueno, y esta es la tarea que les dejo a ustedes, que son políticos. Construir las alianzas necesarias para apostar por un modelo productivo, que es la única forma en la que puede tener un país una moneda con valor y un país donde tenga generaciones hacia adelante que tengan trabajo digno, que puedan tener un proyecto de vida que puedan desarrollar. Nos dejan un mensaje lindo de que se está trabajando y que se puede trabajar en un proyecto alternativo y que le dé al radicalismo herramientas como para afrontar el futuro. Un futuro que es inmediato, no es a largo plazo, ¿no? Así que yo creo que el aporte de todos ustedes en este sentido creo que nos deja satisfechos a todos. Ver una pequeña luz, aunque sea chiquita, aunque haya que todavía entregarle mucha energía para que sea más potente, es positivo. Y creo que con la charla que ustedes nos han dado hoy, que se empezó en esta actividad hace tiempo ya, hasta cuando charlamos con los amigos de la Fundación, creo que el próximo paso tiene que ser las relaciones internacionales. Yo hace un tiempito dejé por ahí, tengo algo esbozado, cuando empecé a seguir el tema de las centrales nucleares, del envío de tropas o de los ejércitos militares en el sur. Había puesto un título para una notita, empecé por el título, después pensé, después voy a qué escribo, que decía, el título dice,
de la Pekín kirchnerista al Washington mileísta. Creo que los cambios geopolíticos que se están produciendo y en los que nos estamos involucrando los argentinos ameritan de que le dediquemos un tiempito a prestarle atención a eso. Creo que nuestra próxima tarea debe ser las relaciones internacionales. Así que bueno, muchas gracias a todos.